santo, santo, santo. Amén. Buenos días, hermanos. Es un verdadero privilegio realmente estar en este lugar compartiendo con ustedes y principalmente agradecido al Señor por la oportunidad que tengo de poder compartir su preciosa palabra. En estas últimas 2 semanas, el Señor ha puesto una carga en mi corazón. También ha habido un proceso de salud en mi ser, que ha habido un resfrío fuerte y del cual estoy saliendo recién. Pero ha sido un tiempo de estar en casa y poder tener más comunión con nuestro amado Dios, inquirir en su templo y poder escuchar su voz. La palabra que vamos a compartir ahora habla en 1 Corintios capítulo 12, del versículo 12 al 20. Y la palabra del Señor dice así. Bueno, los que tienen la versión Reina Valera y un título, un epígrafe que dice un cuerpo con muchos miembros, ¿no? Entonces, versículo 12 del capítulo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es solo un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Bien, esta epístola, recordemos que dentro de un contexto histórico, está referido a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto estaba asentada, como su nombre lo dice, en Corinto, ¿no es cierto? Pero ¿qué estaba pasando en ese entonces en Corinto? No era una buena referencia cultural, si vale el término, Corinto. ¿Por qué? Era un lugar de mucha inmoralidad. Debemos recordar que ahí estaba el templo de Afrodita, ¿no es cierto? Un templo donde sus sacerdotisas entre comillas, eran prostitutas que hacían servicio en el templo. Imagínense para esa época esa referencia que tenían. Es como para nuestro tiempo, digamos, tal vez la ciudad del pecado. Ustedes ubican la ciudad del pecado, que la llaman los mismos americanos, Las Vegas. Algo así, era un referente, pero no era un referente bueno, era un referente inmoral. A eso añadir que habían diferentes culturas. Era una ciudad cosmopolita, donde habían griegos, donde habían judíos, donde habían esclavos y habían libres. Pero ese tipo de actividad y ese tipo de inmoralidad hacía que el resto del mundo conociera de esa inmoralidad, a tal punto que decir Corinto era como decir algo inmoral, lo bajo, lo más bajo. Y obviamente también para la humanidad, para los seres humanos, era un polo atractor ese tema de el templo de Afrodita y los servicios que ofrecían estas mujeres. La inmoralidad era mucha. Ese es el contexto histórico-cultural que tiene Corinto, donde Pablo escribe a los hermanos. Ahora,
Fíjense, dentro de eso surge la iglesia, los hermanos, pero comienzan a haber discusiones. Gran parte de esta carta a los Corintios habla de muchos problemas. Frutos de, digamos, aquello que se arrastraba de ese tipo de cultura, de ese tipo de escenario, ambiente en el cual ellos vivían. Y también les habla de los dones. Versículos antes de esta porción que hemos leído, les habla de los dones y cómo deberían, cuáles son y para quiénes son. Y después, dentro de esa diversidad, les dice, todo esto se sume por un solo espíritu. En esa gran diversidad, habla de que hay una unidad. El título de esta prédica es Evidencia de Vida. Y el tema principal es cumplir el propósito de llamado que tenemos cada uno de nosotros. En una primera parte vamos a ver que el cuerpo de Cristo y sus miembros. Entonces el primer punto es el cuerpo de Cristo y sus miembros. El segundo punto, evidencia de los miembros. Y un tercer punto, consideraciones prácticas. De seguro hemos escuchado ya esta porción de la palabra, ¿verdad? Somos uno en Cristo, somos uno en el Señor. Sin embargo, por la dinámica que vemos en la congregación, a través de las diferentes encuestas que hemos hecho, hay muchos hermanos que están congregándose, son nuevos. Muchos han migrado, si vale el término, de otra congregación. Tal vez algunos somos ya de bastantes años dentro de la iglesia. Pero dentro de esta dinámica que hay en la congregación, es necesario recordar tal vez aquellas cosas que esta porción de la palabra nos habla. Nada más como referencia les digo, hay 9 grupos pequeños en la congregación. 9 grupos pequeños. A estos grupos pequeños asisten más o menos 167 personas. ¿Ya? A los grupos pequeños. Más o menos, haciendo un análisis así a vuelo de pájaro, como diríamos, más o menos somos 600 a 700 miembros, lo que quiere decir que más o menos un 25 a un 28% asiste a estos grupos pequeños. El resto del tiempo, ¿dónde están los hermanos? El resto del tiempo, ¿dónde estás tú? Tal vez no estás asistiendo a un grupo pequeño. Es el resto del tiempo, ¿eres parte del cuerpo? ¿Eres miembro? Justamente esta prédica está en ese sentido. Esa es la carga que el Señor ha puesto en mi corazón. Entrando al primer punto, dice el cuerpo de Cristo y sus miembros. Versículo 12 del capítulo 12. Hay una comparación, porque así, dice, hay una afirmación, el cuerpo es uno, hace comparación, porque así como el cuerpo es uno, aquí hay otra afirmación, tiene muchos miembros, ¿sí? Otra afirmación. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también, Cristo. Pablo usa la conjunción porque para crear un puente entre el presente pasaje y el versículo anterior, elabora su enseñanza. Porque así, como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros. En los versículos anteriores, Pablo hizo notar que los miembros individuales de la iglesia reciben una variedad de dones espirituales. Para referencia rápida, está en el versículo 7, 8, 9, 10, 11. Y habla de los dones, ¿no es cierto? Pablo compara el cuerpo humano, aquí hace una referencia, una analogía con el cuerpo humano, con Cristo. Lo que uno espera es que compare el cuerpo con la iglesia. Muchos miembros, un cuerpo. No el cuerpo con Cristo en esta parte, ¿no es cierto? Pero para él, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Está intrínseco. La iglesia es el cuerpo de Cristo para Pablo. En otra parte, Pablo escribe que Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, Efesios 1, 22 y 23, que dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su
cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En suma, con la palabra Cristo, Pablo presenta una idea teológica comprimida en la que aparece el cuerpo y la cabeza juntos. Es una analogía. Pablo usa una figura de dicción llamada, aquí hay un término interesante, metonimia, en la cual una parte representa al todo. En un momento habla de la cabeza, en otro momento habla del cuerpo, pero nada más hace referencia en parte, pero representando al cuerpo. Gracias, querido. En otras palabras, Cristo representa a la iglesia entera. Cristo representa a la iglesia entera. El Señor se identifica completamente con la iglesia, como es obvio por la pregunta que Jesús le hiciera a Pablo en el camino a Damasco. ¿Recuerdan? Cuando se presenta por primera vez y se revela a él, ¿qué le dice? Recordemos, 8:9:4 dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo? A la iglesia, ¿verdad? Pero aquí el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Una otra muestra de que la iglesia es su pueblo. Amén. Así es. Asimismo, Jesús enseñó que Él y su pueblo son uno. Vemos esto en Mateo 10:40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe, a mí recibe al que me envió. Y recibe al que me envió. Mateo 25:45. Entonces les responderé diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Está hablando de su cuerpo. En la individualidad, pero en esa individualidad son uno. La parte segunda del versículo 12 dice, y todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un cuerpo, así también Cristo. El cuerpo humano es un organismo altamente diversificado. Cada miembro tiene su propia función, cada órgano, cada célula tiene su propia función, pero también contribuye a que todo el cuerpo pueda funcionar. Así ocurre con el cuerpo de Cristo, en el cual cada miembro ha recibido algún don espiritual. Los dones no han sido diseñados para servir a los individuos. No es para que saques pecho porque tienes el don, sino es para ¿quién? Para la iglesia. Para la iglesia. Me gusta mucho este texto que encontré en la Biblia de estudio de Sproul, que dice, la iglesia se refiere a todo el pueblo que pertenece al Señor. Repito, la iglesia se refiere a todo el pueblo que pertenece al Señor, aquellos que han sido comprados por sangre, por la sangre preciosa de Cristo. Entonces aquí se utilizan varias otras imágenes y expresiones para definir o describir la iglesia, como por ejemplo, se la llama el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, el pueblo de Dios, los elegidos, la novia de Cristo, la congregación de los santos, de los redimidos, la comunión de los santos, embajadores. En otro lugar hace Pablo esa referencia. Embajadores en nombre de Cristo. El nuevo Israel, entre otros nombres. Pero es importante que esa relación de pertenencia, no solamente una relación de pertenencia, sino hay funciones, hay actividades, hay responsabilidades. Versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Por un espíritu. Este versículo nos dice que el espíritu hace. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo. En el 11 veíamos, 12:11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Eso dice en el 11, como Él quiere. Al hablar de la realización de estas cosas, el verbo empleado, energei,
Sugiere un poder ilimitado. Cuando Él dice, yo te doy este don, está dando una energía, de ahí viene la palabra energía, del energía del griego, que es ilimitada. Ese es el don del Señor, que nos da a cada uno, hermanos. Reitero esto, y no solamente lo reitero aquí en esta prédica, yo lo he reiterado en varias oportunidades a través de la ministración de la alabanza, porque este peso viene del Señor. Y el que tiene oídos, oiga lo que dice el Espíritu. Parte de este poder estriba en que la distribución de los dones atañe exclusivamente al Espíritu Santo. Los dones los da el Espíritu Santo. Él es quien otorga los dones según su propio criterio y según su propia voluntad. No les toca a los creyentes, no nos toca a nosotros elegir. Él nos da. Y nosotros tan solo lo que tenemos que hacer es recibir. El Espíritu es mucho más sabio que nosotros, ¿no es cierto? Él distribuye conforme a qué. ¿Qué harías tú si te dicen, tú repartí los dones? Tú mirarías a la persona y dirías, él tal vez es Tito. No, a esta otra persona o este hermanito, este. Pero Él distribuye, ¿saben? ¿De acuerdo a qué? A la necesidad de la iglesia. El Espíritu del Señor es sabio. Y Él sabe a quién le va a dar y qué don le va a dar. Porque eso es necesario para la iglesia. Y en ese mismo espíritu es que hace referencia también en el versículo 13, por el cual somos bautizados. La iglesia, el cuerpo espiritual de Cristo, es formada a medida que los creyentes somos inmersos por el Señor, por Cristo, con el Espíritu Santo. Cristo es el que bautiza. Leamos Mateo 3:11. Yo a la verdad, está hablando Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará, hablando del Señor, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él sumerge a cada creyente con el Espíritu en unidad con todos los demás creyentes. Eso pasa, lo que decía en la invitación que hacía Gabriela en los anuncios. ¿Cuántos somos bautizados? Si no hemos sido bautizados, no necesitas cambiar tu vida. A veces tenemos esos preconceptos, paradigmas, ¿no? Yo para bautizarme tengo que ser santo, tengo que buscar mayor santidad, tengo que conocer más la palabra. No, si el Señor se está manifestando en tu corazón, da el paso. Da el paso. Porque por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Pablo no escribe del bautismo en agua en este lugar. Lo que hace es tratar el tema de forma metafórica. Pero esa señal externa que vemos cuando armamos la piscinita aquí y está llena de agua para los hermanos que se van a bautizar, ilustra la unión del creyente con Cristo en su muerte y su resurrección. Eso es lo que está pasando ahí en la piscinita cuando alguien se bautiza. Esa es la muestra tangible, digamos, de lo que es el bautismo. Romanos 6:3 le dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 4, Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. De manera similar, todos los creyentes también son inmersos en el cuerpo de Cristo por medio del Espíritu Santo. Pablo se propone aquí subrayar la unidad de los creyentes. No pueden existir creyentes que no hayan sido bautizados en el Espíritu, y tampoco pueden haber más de un bautismo en el Espíritu, y esto también es necesario aclarar. A veces pensamos que porque fallamos necesitamos que otra vez el Espíritu Santo obre en nosotros, comencemos a temblar, comencemos a sentir algo especial. No, es una sola vez, una sola vez, una sola vez. Todos los creyentes han sido bautizados con el Espíritu y por eso conforman un solo cuerpo.
En Efesios 4, del 3 al 6 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y para todos y en todos. Unidad. Y esto no es una experiencia que debe buscarse, sino es una realidad que debe reconocerse. Es algo real que pasa cuando pasamos por las aguas. Es algo real que pasa cuando salimos de esas aguas y el Espíritu viene a tu vida. Una sola vez. Una sola vez. Y desde ahí debería haber un cambio. Debería haber un cambio. ¿Por qué? Porque el Espíritu ya está en ti. Ya te ha bautizado, ya te ha tocado. Esa es la diferencia que marca un antes y un después, ¿verdad? Desde la muerte, desde el bautismo. En la primera parte del 3 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. El argumento de este versículo insinúa que en el bautismo llegamos a ser miembros vivos de la iglesia. Hermano, la iglesia es viva porque tiene miembros vivos, no muertos. Vivos, vivificados por el Espíritu Santo. Esa es la esencia de la iglesia. Cuando la regeneración espiritual se produce, la gente entra al cuerpo de Cristo. Esto es la iglesia. Lo que nos introduce a una relación viva con Cristo no es la observancia externa del agua bautismal, sino que la transformación interna del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso sucede, eso debería suceder en un solo cuerpo. Aquí Pablo recalca la unidad de la iglesia en sus formas diversas, hace notar las diferencias raciales, culturales, sociales que existían en Corinto. Habían judíos, esclavos, libres. No importa cuál fuera la posición que tuvieran en la sociedad, estas gentes se reunían para adorar al Señor. Y eso es la conformación de la iglesia actual ahora. Diferentes actividades, diferentes orígenes, ¿verdad? Y tal vez aplicando el eslogan que ahí afuera vemos en los diferentes negocios, todos somos iguales ante la ley, dice, ¿no? Aquí todos somos iguales delante del Señor. En la iglesia, todos somos iguales. No hay esclavos, no hay libres, no hay judíos, no hay griegos. Somos del Señor, somos la iglesia. Somos la iglesia. Si tú estás de acuerdo, puedes decir amén, hermano. En la parte final de este versículo 13 dice, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Y aparecen 2 veces el adjetivo todos. Y su fin no es indicar que la experiencia cristiana tiene 2 etapas distintas, sino reforzar lo que se dice sobre el nuevo estado del cristiano. De hecho, el versículo mismo no permite que interpretemos el bautismo como si requiriese ser complementado por algún otro tipo de rito subsiguiente o que venga después. No, para poder impartir el Espíritu. Por esta razón, Pablo vuelve a usar la expresión un espíritu y dice que a todos los creyentes se les ha dado de beber de este solo espíritu. Los verbos bautizar y beber tienen mucho en común. El paralelo en las epístolas de Pablo nos entrega una fraseología similar, como podemos ver en Gálatas 3, 27 y 28, que dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.
Porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Él estamos revestidos. Ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y aquí es donde también Pablo la posiciona a la mujer como igual. Somos iguales, hermanos, delante del Señor. Prosigamos, versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Con las palabras introductorias, Pablo regresa a la idea que empezó a desarrollar en el versículo 12, donde habló de muchos miembros y un cuerpo. Repite las mismas palabras para ilustrar que la unidad y diversidad no solo son una característica del cuerpo humano, sino que todos los cuerpos creados. ¿Y por qué hacía referencia a un cuerpo? Ustedes se han puesto a pensar. Recordemos que en ese entonces la cultura griega también aplicaba este tema de las competencias, ¿verdad? No en vano vienen de ahí las Olimpiadas. Entonces había pues culto al cuerpo, al físico, ¿no es cierto? Y me imagino ahí los atletas han debido ser reconocibles, digamos, físicamente al tiro, porque estaban bien formados, eran disciplinados, por lo tanto, su físico era diferente. Y tal vez Pablo también utiliza esta idea como ejemplo en ese escenario, en esa cultura, haciendo referencia, la analogía con el cuerpo. Para que cualquier organismo vivo funcione en forma productiva, todas sus distintas partes deben actuar en forma coordinada y compatible, y su diversidad debe mostrar unidad en el propósito. Y aquí es clara referencia también de nuestro cuerpo. Mi corazón no le dice a mi riñón, voy a latir un poquito menos, mi sístole, mi diástole va a ser un poquito menos. No, él cumple su función. De la misma manera tus pulmones, los alveolos que tienes en tus pulmones, o las células que tienes en el ojo. No piden permiso, ya están armónicos, están funcionando como tienen que funcionar. Ese es un diseño perfecto. ¿De quién? De Dios. ¿Qué dices tú, hermano? ¿Eres armónico con la iglesia? ¿Eres miembro de la iglesia? ¿Estás atento a las cosas que está pasando en la iglesia? ¿Que el Señor quiere para la iglesia? ¿Eres un miembro vivo? Pablo está pensando en la iglesia de Jesucristo y especialmente de la comunidad cristiana en Corinto. Aparte de todos sus problemas, esta comunidad ha sido bendecida con numerosos dones y talentos. La analogía es clara por esa referencia del cuerpo, por la cultura y los atletas que les decía, como un ejemplo. Pasemos al segundo punto, que es la evidencia de los miembros. Y vemos el versículo 15 y 16. Y al empezar el 15 hay una condición. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Si mi pie le dice a mi mano, no soy mano, ¿no es de mi cuerpo? ¿No es de tu cuerpo? Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Con estas ilustraciones hipotéticas, Pablo representa a las partes del cuerpo humano, hablándoles mutuamente. Qué interesante, ¿no? Les hace hablar a los órganos, a nuestros sentidos, porque el pie no es tan hábil como la mano. ¿Podrá decirle a la mano, porque yo no soy mano, no pertenezco al cuerpo? Pero semejante afirmación sería absurda. Las partes son parte del cuerpo y lo completan. La aplicación que se deriva para los corintios es que deberían erradicar toda envidia. Aquí hay un punto de fondo. Aquí hay un punto de fondo. ¿Cuál es? Estos hermanos comienzan a envidiar. Algunos comienzan a envidiar, ¿sí? Pero en realidad, ¿de dónde nace la envidia? ¿Qué tal si una persona tiene un don y no lo ejerce? Entonces, por lo tanto, no lo puede comparar, ¿verdad? Pero si lo comienzo a ejercer y digo, ¿por qué yo tendré que limpiar los baños? Yo debería estar ministrando alabanza. ¿Por qué yo tengo que servir con los niños? Yo debería estar ministrando a los jóvenes. Entonces, en el fondo,
Lo que está pasando en esa iglesia es que están ejerciendo los dones, pero comienzan a compararlos de la mala manera. De la mala manera. Esto implica dos cosas. Una, que no menosprecies lo que el Señor te ha dado. Tú no menosprecies lo que el Señor te ha dado. Dos, no menosprecies al hermano por el don que tiene. Ya no eres armónico. Habría rebeldía en ti si estás con ese punto de vista. Somos del cuerpo, nos debemos reconocer así. Tú tienes un don diferente al hermano que está a tu costado, sí, o tal vez tienes más, o tal vez el hermano que está a tu costado tiene más. Eso lo ha repartido el Espíritu Santo conforme a su perfecta voluntad. Pero ojo, de eso somos responsables. Somos responsables. Hermano, hermana, eres responsable delante del Señor. Porque lo que te ha dado el Señor no es para que te pavonees. Es para que des a la iglesia. Es para que seas ese miembro vivo que aporta a la iglesia. Ese es el sentido de los dones. El cuerpo necesita a todos sus miembros para funcionar apropiadamente de la misma forma. Ninguna persona de la congregación de Corinto o poniendo en nuestro escenario de esta congregación no tiene derecho a separarse de la iglesia porque cada miembro es importante para su sano funcionamiento en el cuerpo. Hermano, tú has recibido un don, no tienes derecho a separarte, tienes que dar. Es una responsabilidad que tienes delante del Señor. Tienes que dar. Necesitamos de tu don. Reitero, la persona que está a tu costado no tiene lo mismo que tú puedes dar a la iglesia. No tiene lo mismo. Ahí está la riqueza del Señor. Ahí está la voluntad perfecta del Señor, que ha dado a cada uno como a Él ha querido, pero no es ese libre albedrío, no así que sea, no. Tiene un propósito y ese propósito es que la iglesia necesita de ese don. Sigamos, versículo 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Por medio de una excelente ilustración, Pablo explica lo que es la unidad y la dependencia mutua. El cuerpo humano, que consiste en muchas partes, jamás podrá ser un solo ojo, un solo miembro. Imagínense. Si todos anhelásemos ser ojos, seríamos un miembro, no habría cuerpo. Seríamos una cosa media deforme, ¿verdad? ¿Alguna vez ha sucedido eso? Tal vez ustedes han visto en noticias cuando nacen bebés con dos cabezas, un solo corazón. Hay algo raro. Y el Señor no lo ha pensado así. El Señor es perfecto. El cuerpo no sería capaz de funcionar con propiedad si tuviésemos esas deformidades. Cada uno tiene su función. Y si no cumple su función, ¿qué pasa si tu riñón deja de funcionar? No quiere funcionar. Se pone rebelde. No solo él se pone mal, ¿verdad? Tu cuerpo se deteriora. Esto lamentablemente lo he visto recientemente en mi familia. Con mi mamá, con mi suegra, con mi suegro. Que cuando comienza a fallar algo, el corazón, digamos, tiene un problema, no irriga la sangre como debería ser, hay problemas en el riñón, hay problemas en el pulmón. Entonces, el cuerpo es el que sufre. Cuando un miembro no quiere funcionar. Cada uno ha recibido algún don espiritual sobre el que depende la congregación. Cada uno. Reitero esto, hermanos, cada uno. No importa tu condición,
no importa tu edad, no importa tu clase social, tu apellido, tu profesión, no, el Señor te ha dado algo y eso es necesario para la iglesia. El hermano que ha recibido un don debe entender que todos los miembros de la iglesia dependen de él o ella. Use su don espiritual. Cuando todos los miembros emplean sus talentos que el Espíritu Santo ha distribuido en el pueblo de Dios, la iglesia entera funciona como eficiencia para beneficio de todos. La iglesia es eficiente porque tú estás funcionando, no estás rebelde. Tú estás poniendo aquello que el Señor te ha dado para la iglesia. Somos un cuerpo, aleluya. Aleluya, hermanos, no eres una cosa externa. Eres parte de, somos hermanos, somos el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia, no eres el relleno. Eres parte de la iglesia. Y necesitamos de ti, hermano, necesitamos de ti, hermana. Que funciones. Que funciones. No podemos concebir que un órgano, un miembro esté sentado en la silla y todo el tiempo esté sentado. Como estamos revisando la palabra, a cada uno nos ha dado, hermanos. A cada uno. Y debemos ser responsables de aquello. Continuemos, versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Como Él quiso. Ya habíamos visto que Él tiene un propósito. Hay un plan. Desde que el Señor lo hizo al hombre, hay un plan, hay un propósito. Hay un plan, hay un propósito. Mas ahora Dios ha colocado. ¿Quién es el sujeto aquí? Dios. Es el sujeto de este versículo, porque Él es el creador del cuerpo. Él ha diseñado, Él lo ha hecho. Génesis 2:7, entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Vida. En la creación, Dios hizo un cuerpo humano libre de todo defecto. Ese era el diseño del Señor con Adán y Eva, ¿verdad? Un diseño perfecto. No con debilidad. Diseñó el cuerpo para que todos sus miembros funcionen con propiedad y mostraran esa unidad. Aún considerando la caída de Adán, hermanos, y nosotros somos el resultado, tu cuerpo, hermano, es perfecto. Ningún hombre puede hacer un diseño así. Bueno, no nos comparemos nosotros. Miremos una mosca. Ese diseño que ha hecho Dios es perfecta. ¿Tú puedes hacer una mosca? ¿Tú puedes dar vida a una mosca? ¿Puedes diseñar? ¿Puedes hacer ese cuerpito? Aún en la naturaleza caída que nosotros tenemos, debemos reconocer que nuestro diseño es perfecto. Así lo ha hecho el Señor. Así lo ha hecho el Señor. Hay muchas cosas que pasan aquí adentro. Mientras yo hablo, mientras tú escuchas, tu cuerpo, esa maravilla está funcionando. Está funcionando. Y ese es el diseño del Señor, aún considerando la caída. Qué poderoso eres, amado Dios. Por implicación, se afirma que los dones que Dios ha distribuido los ha dado según su propósito y designio. Mediante el Espíritu, Dios lleva a cada uno, llevando a cumplir su plan en el pueblo que ha redimido. Hermano, el don que tú tienes es para un plan y un propósito que tiene el Señor. Por tanto, dentro de la iglesia no debería haber personas ociosas. No, hermanos. Y perdónenme que tal vez hable palabra dura, pero yo prefiero ser obediente al Señor, hermanos, que poner dulce a tus oídos. De eso hay mucho afuera, mucho. Donde todos tratan de cautivar a una clientela, a una concurrencia, porque hay intereses ahí.
Aquí el único interés es del Señor que tu vida tenga el peso específico y que entiendas y comprendas que tú eres un miembro de la iglesia. No deberían haber ociosos. Por el contrario, cada uno debe ser y usar el talento que Dios le ha dado para edificar el cuerpo de Cristo. Versículo 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Amados hermanos, imagínense a todos los miembros de la iglesia pensaran, actuaran, hablaran y vistieran igual. ¿Qué tal si todos los pastores o todos los hermanos líderes fueran como, digamos, Miguel de la Fuente? Su mismo tono de voz, su misma presencia, su mismo léxico, su misma apariencia. No, en esa diversidad que tenemos aquí hay riqueza y somos uno. El Señor te ha diseñado así. El Señor te ha diseñado así, de forma particular. Literalmente Pablo pregunta, ¿y si todas las partes juntas fuesen un solo miembro, dónde estaría el cuerpo? Con solo hacer la pregunta uno ya la responde, ¿verdad? No puede haber un solo miembro. El cuerpo tiene muchos miembros. Al principio de este discurso, en el versículo 14, Pablo miraba la totalidad del cuerpo que consiste en muchas partes. Ahora mira a las partes que hacen una sola y se pregunta, ¿dónde estará el cuerpo? En un principio muestra una cara de la moneda. Muchos miembros, un cuerpo. Ahora estamos viendo el otro lado. Un cuerpo con muchos miembros. Una unidad que carece de diversidad podrá ser una unidad, pero no será capaz de funcionar como un cuerpo orgánico. Una entidad sin partes distinguibles puede ser tan útil como un pedazo de arcilla. O sea, cuando no hay esa unidad, cualquier cosa, es cualquier cosa. Esa diversidad nos tiene que llevar a esa unidad. No diversificarnos y ser cada uno según cada voluntad. Versículo 20 dice, pero ahora son muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Por el contrario, dice Pablo, la iglesia incluye muchos miembros que juntos forman un cuerpo, y este cuerpo expresa una armonía y unidad parecida a la de un coro que al cantar hacen una melodía. Es lo que sucede cuando escuchamos la alabanza. Muchos hermanitos cantan y armonizan las voces, y es un equipo, ¿no? Una sola cosa. Armonía. Pablo concluye esta parte de la discusión con las mismas palabras que escribió anteriormente en el versículo 12. En aquel versículo habló de un cuerpo y de muchas partes, ¿no es cierto? Y ahora es la otra cara de la moneda. Pasemos al punto tercero, consideraciones prácticas. Todos o todo miembro del cuerpo de Cristo debe reconocer que al distribuir sus dones, Dios no ha dejado a nadie sin dones ni talentos. Hermano, tú tienes un don que el Señor te ha dado. Y si no sabías, te lo estoy comunicando y recordando ahora. El Señor te ha dado algo especial a ti como persona. Pero hermanito, ¿cómo me puede dar a mí si yo estoy en mi casa cocinando? El que trae las cosas es mi esposo. No, a ti, hermana. A ti, varón. También te ha dado cosas, te ha dado dones. Debemos reconocer que cada uno de nosotros, hermano, cada uno de nosotros ha recibido. En consecuencia, tenemos responsabilidad. Nadie debe enterrar sus talentos. ¿De qué manera podemos enterrar nuestros talentos o nuestros dones, hermanos? No haciendo nada, somos flojos. No le ponemos la prioridad necesaria. Yo me contento con asistir a la congregación, escuchar la palabra el domingo y listo. De lunes a viernes soy el que inverna, ¿no? No respira, no vive. Y comienza a latir su corazón de nuevo el sábado en la noche para venir a la congregación. Y ahí recién estamos vivos. ¿Es así nuestra realidad, hermanos?
Les decía la referencia de los grupos pequeños. El 25% asiste, el resto del tiempo, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es tu prioridad, hermano? ¿Hacer ladrillos para Faraón? Me refiero al trabajo. Únicamente. ¿No debería ser nuestra prioridad servir al Señor? Usar nuestros dones. Debemos estar meridianamente claros que ser miembro de la iglesia implica, denota, muestra y ejerce vida para beneficio de la iglesia. Recuerda, hermano, tu don beneficia a la iglesia. Si no lo ejerces, haces sufrir el cuerpo. Haces sufrir el cuerpo. Dentro de lo que es la visión y misión de la iglesia, para los que no se han enterado, la congregación tiene una misión y una visión. La misión dice, somos un pueblo de Dios apasionados por su amor, redimidos por la sangre de Jesucristo, haciendo discípulos por medio de la predicación del Evangelio para manifestar la gloria al mundo en nuestras vidas y como iglesia. Porque Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Esto lo encontramos en Mateo 28, 18, 20. ¿Cuál es la visión? Somos un pueblo santo, creado por Dios por su gloria, para que le conozca y se deleite, para que tú lo conozcas y te deleites delante del Señor. Esa es la visión que tiene la iglesia. Entonces, como misión y visión, como en toda institución secular, hay la visión, en pos de aquello caminamos. ¿No es cierto? Así tiene que ser, si esa es nuestra visión y visión. ¿Cuánto estás dando? ¿Cuántos pasos estás dando cada día en pos de esta misión, en pos de esta fe que hablamos? ¿Cuánto estás desarrollando? ¿Cuánto estás creciendo? Sin embargo, y lamentablemente hay muchas congregaciones, especialmente las que tienen muchos años como esta, tienen que enfrentarse con un grado de indolencia. Solo un pequeño grupo de santos fieles hacen todo el trabajo en la congregación. Y es verdad. Debemos ser transparentes y debemos ser honestos delante del Señor. Nos conformamos con que vamos a la iglesia y mi hijito va a tener su maestro. Ahí está la hermana Nancy con todo su equipo de jóvenes. Va a ver la palabra y ahí está el pastor, los líderes que son responsables. Va a haber ofrendas, ahí está el hermanito líder encargado de presidir la reunión y él hace el trabajo. Y yo me siento, estoy tranquilo. Bueno, sí, doy mi ofrenda. Eso es todo, hermanos. Para tu amado, eso es todo. Aparte de asistir a la reunión, al culto dominical, la mayoría de los miembros son flojos. Perdón la palabra, pero es así. Es más, le llamamos con un término servicio que viene bien disminuido. El servicio. Lo vamos a empezar a las 8:20. El servicio, ¿no? ¿A quién servimos? Y a veces pensamos, el servicio va a ser a tal hora, yo voy a llegar tarde. El servicio de los hermanos. Cuando en realidad, hermanos, lo que estamos haciendo aquí es el cuerpo vivo se está reuniendo. Y tú como miembro estás trayendo vida. En la semana has vivido, ¿no es cierto? Has vivido. Y tu vida tiene que ser en el Señor. Tu vida tiene que estar latente en el Señor. Esa es tu prioridad, esa es nuestra prioridad. Entonces venimos a la iglesia como la iglesia antigua lo hacía. Cada vez que nos reuníamos o se reunían, lo hacían celebrando la Santa Cena. Porque cada uno traía sus victorias, cada uno se gozaba delante del Señor. Pero ahora no es así, lamentablemente. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Por qué tu hijo tiene que entrar a las 8 de la mañana a su colegio? Y tú lo obligas, ¿verdad? Ya levántate, ya es tarde. Una hora antes, ya le has preparado el desayuno, ¿no es cierto?
Si en el colegio o en el trabajo somos así, ¿por qué no en la iglesia, hermanos? ¿Por qué no para tu Señor? ¿Pones prioridad? ¿Es menos o es más? No seamos flojos, hermanos. Aunque reciben comida espiritual, son débiles. Somos débiles, porque los domingos venimos a cargar como pilas, baterías aquí. Necesito escuchar al Señor, si el domingo lo voy a escuchar. Y por la falta de ejercicio que tenemos de vivir enchufados al Espíritu Santo, somos de esa categoría. Nos anquilosamos, hermanos. Perdemos cualidades, porque no estamos enchufados al Espíritu Santo. No estamos viviendo conforme a Él. Y cuando estos miembros se disgustan, o se les llama la atención y se les reclama, se van a otra iglesia, ¿verdad? Porque no hay una relación. Esa relación de pertenencia, de que asistimos a la iglesia, no me hace miembro. Estamos viendo a la luz de la palabra, no me hace miembro. Lo que te hace miembro, hermano, es que traes vida. Y tu don está siendo aplicado aquí en la iglesia. Lo estás ejerciendo en la iglesia, hermano. Esa es la relación correcta de pertenencia. Leía las estadísticas de tiempos anteriores, de cristianos nominales, tanto por ciento de la población boliviana. Nominales. ¿Cuántos de esos nominales estarán vivificados? ¿Y cuántos de ellos serán solamente nominales, hermanos? La iglesia no es un grupo de amigos. La iglesia no es un grupo de personas que quieren arreglar sus cuentas el fin de semana. No es la iglesia así, hermanos. La iglesia es de miembros que viven apasionados por el Señor. No hoy, todos los días. Todos los días. Hay un libro que estaba revisando y habla de la membresía de la iglesia. Es de Jonathan Lehman. Por la extensión no lo voy a leer en extenso, pero nada más les voy a mencionar algunos temas que dice. La membresía es importante porque es bíblica. La membresía es importante porque en la iglesia tú eres miembro. Somos miembros. Somos parte de. Es un prerequisito para la cena del Señor. Es la manera de representar oficialmente al Señor Jesús. Es la manera de declarar tu más alta lealtad al Señor. Es la manera de encarnar las ilustraciones bíblicas y representarlas. Vivir la palabra. Es la manera de servir a otros cristianos. Es la manera de seguir a los líderes cristianos. Es la manera de apoyar a los líderes. Es la posibilidad de recibir disciplina espiritual o disciplina eclesial, si quieren el término. Fallamos. No te ofendas, hermano, si alguien te reprende, te amonesta con amor. No te ofendas. Eso también implica la membresía. Y con el ejemplo que les decía anterior, si alguien le reclama, no, ya no me gusta. Me voy a otra iglesia. Y eso es cíclico, hermanos. Conozco yo vidas que andan en eso. Un tiempo en esta congre, otro tiempo en esta congre, otro tiempo en esta congre, hasta que se cierren las puertas. ¿Qué rato has hecho uso de tus dones? Pucha, la vida se te ha pasado. Ya estás en tus últimos latidos del corazón y todavía sigues buscando en otra congre. Porque no te quieres someter a la autoridad. Porque no quieres ser reprendido. Todos necesitamos, hermano, amonestar. Y con grado de madurez. No te enojes, hermano. Si hay amonestaciones porque te amamos. Porque el Señor te ama. Porque al final yo como persona no me voy a enojar contigo. No me estás fallando a mí. Le estás fallando al Señor. Entonces, sé ese peso específico, ese obrero aprobado que si falla, como todos fallamos, recibas la amonestación. Y digas, voy a cambiar, Señor.
Quiero cambiar, quiero ser mejor, Señor. Así tenemos que obrar. Así tenemos que caminar. Reitero la importancia de los grupos pequeños, hermanos. Llénate del Señor en la semana. Busca de hermanos. Busca la palabra. Busca de estar con hermanos. Yo recuerdo cuando he conocido al Señor, lo primero que quería hacer era saber más de su palabra, del Señor. ¿Y dónde era la fuente? La congregación. Entonces, si podía todos los días estar en la congregación, estaba ahí con los hermanos, con los de mi edad, y disfrutábamos de un té, disfrutábamos de la palabra. Eso es el cuerpo, hermanos. Eso es el cuerpo. Tú tienes hambre y sed de la palabra, búscalos, hermanos. Ten un grupo pequeño, camina con ellos, edifícate. Son muestras de que hay vida en ti. Y de esa manera, ejerciendo los dones, vamos a poder después discernir cuál es nuestro ministerio y servirle de esa manera al Señor. Amén. Amén, hermanos. Yo les voy a pedir que nos pongamos de pie. Tu inmenso
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11354. 732-11354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.